Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Muy buenas noches, Bolivia. 21 horas con 3 minutos. Y aquí comienza el programa de entrevistas de Así Decidimos, con los candidatos a la presidencia de Bolivia, con las personas que buscan gobernar el país por los próximos 5 años. Esta noche está con nosotros Andrónico Rodríguez, candidato por Alianza Popular. Andrónico Rodríguez Ledesma es un joven muy entusiasmado a cambiar día a día la rutina, muy dinámico en todo ámbito. Así se describe a sí mismo el candidato a la presidencia por Alianza Popular y actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Nacido el 11 de noviembre de 1988 en San Isidro, una comunidad de Sacaba. Se trasladó a sus 8 años a Entre Ríos, la población en la que comenzó su carrera política. Ahora asegura que puede enderezar el rumbo del país. Bolivia es un pueblo de gigantes, un territorio con mucha riqueza y una anticuada clase política muy devaluada que solo promueve división. Luego de estudiar ciencias políticas en la Universidad San Simón, Rodríguez siguió un camino dirigencial parecido al de Evo Morales. Fue secretario de Deportes de su federación y luego fue elegido vicepresidente de las 6 federaciones de productores de hoja de coca, como lugarteniente de Evo Morales. Y yo quiero promover una nueva forma de hacer política donde prime el diálogo, la concertación y la paz social. En 2020 fue elegido senador por Cochabamba con la sigla del MAS y parecía ser uno de los estandartes de la renovación partidaria. Ahora busca ser presidente lejos de esa bandera y del apoyo de su mentor, Evo Morales. Sin embargo, ¿será su propuesta distinta? Consolidar un modelo económico plural acorde a nuestra realidad y devolver al país la estabilidad y la esperanza. Con esta propuesta, ¿podrá convencer a los bolivianos? Se lo pregunta hoy Gabriela Oviedo en Así Decidimos. Bienvenido, senador. Buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. Gran saludo a usted y muchísimas gracias por la invitación y a toda su audiencia de Unitel. Tuvieron que pasar 40 días desde el inicio de la campaña electoral para que usted comenzara con la suya. ¿Por qué ha estado ausente? Bueno, tenía que ordenar primero la casa para salir a la calle. Hemos tenido sin fin de inconvenientes, es de conocimiento pleno. Primero el tema de la sigla. La decisión ha sido un poco tardía por muchas razones de por medio. Y bueno, después los conflictos sociales se han generado de por medio. Escuché a la gente, escuchamos a todos nuestros sectores sociales y mientras tanto el tiempo pasó y bueno, yo en algún momento había sugerido, mientras la gente sufre en las calles, en las carreteras, por los bloqueos y conflictos sociales, había sugerido de que tengamos una pausa momentánea de campañas electorales. Mientras esto se viabilice, garantizaremos con toda la certidumbre que corresponde a este proceso electoral. Entonces, es así que nosotros un poco nos hemos ausentado de los medios, ¿no? Pero a propósito de esta ausencia, ¿fue para esperar el apoyo de Evo Morales? En cierta manera sí. Yo, por supuesto que tengo la idea de que por un sentido común, por un sentido pragmático, de que nuestros dirigentes y líderes mayores encuentren un punto de coincidencia para encaminar este proyecto político con nuevas ideas, corrigiendo los errores del pasado. No pasó aquello, entonces hemos tenido que tomar una decisión totalmente independiente para este proceso electoral. ¿Y cómo fue la ruptura con su mentor, con Evo Morales? Yo no consideraría ruptura, pero parece que él sí. No fue una decisión fácil para mí, sin duda. Hemos transcurrido momentos de todo tipo, de grandes victorias, de momentos de derrota. Hemos transcurrido por un trayecto nada fácil, pero bueno, estamos ahora en esta situación tan delicada, ¿no? Nuestros líderes o dirigentes mayores han generado mucha incertidumbre,
mucha división frente a este hecho real interno nuestro. He tenido que tomar esta decisión que de repente para algunos dirigentes se tome como una especie de ruptura, pero bueno, ahí estamos nosotros con nuestra posición firme de asumir este gran proceso electoral. Y justamente Evo Morales dijo hoy que votar por Andrónico es votar por Arce. ¿Qué piensa al respecto? No solamente por Arce, ¿no? O sea, votan por Andrónico, votan por el imperio, votan por la derecha, por el arcismo, por el candidato de Marcelo Claure, buena infinidad de adjetivos. Ahí está, con sus, bueno, yo diría, de repente con sus adjetivos, descalificaciones y su obsesión de tildarme de todo. Yo lo respeto. Gabriela, en política es mejor ser difamado y agredido que ignorado. Por algo hablarán todos los días de Andrónico, de la candidata a la vicepresidencia, hablan de los nombres que están en las listas de senadores y diputados, hablan de Andrónico todos los días. Seguramente representa de repente cierta amenaza. Es una cuestión de que ellos lo dirán en algún momento porque todos los días hablan de Andrónico. Pero bueno, yo estoy ahí frente al país no para responder de ataque con otro ataque, ¿no? Y hay una orden de aprehensión emitida contra Evo Morales por trata de personas. Si usted llega a ser presidente, Andrónico, ¿qué hará con eso? Yo no voy a ejercer presión política contra nadie, pero haremos cumplir la ley. Eso implica hacer efectiva esta orden de aprehensión. Haremos cumplir la ley porque ese es el mandato del gobernante. No es juez ni fiscal para emitir ninguna versión y respuesta afirmativa, pero sí está en manos del presidente fiel cumplimiento, cumplir y hacer cumplir la norma. ¿La haría ejecutar esa orden de aprehensión con la policía? Bueno, me remito a que no vamos a ejercer ninguna presión política contra nadie, pero vamos a hacer cumplir la ley. Sin duda es lo que el pueblo requiere y necesita, ¿no? Muy bien, pero Mariana Prado dijo algunos pocos días atrás que le puso como condición para ser candidata a vicepresidenta que no se haga nada en contra de Evo. ¿Se puede entender entonces que esta fórmula presidencial está con el expresidente o no? Hemos conversado con Mariana, sin duda, precisamente partiendo de un punto de que no podemos ejercer nosotros, como una nueva generación de políticos, la misma tradición de la vieja clase política, que cuando llegan a la presidencia ejercen presión política y implementan venganza y revancha contra el adversario político. Entonces ella efectivamente me dijo, no podemos organizarnos, hacer equipos por aquí y por allá en contra de nadie. Efectivamente es cierto, tenemos que asumir esta gran responsabilidad de este proceso electoral, no para perseguir políticamente contra adversarios políticos, sino para resolver estructuralmente los problemas que en este momento aqueja al pueblo boliviano. Y en las últimas semanas, como usted decía, han surgido cuestionamientos a personas relacionadas con su candidatura. Uno fue vinculado con Tuta, el líder del PCC, y otro es un candidato que fue procesado ya por supuestos nexos con el narcotráfico. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, en todos los medios salió este hecho de que Andrónico lo respalda, un candidato implicado con el tema narcotráfico, en fin, totalmente falso. Son sectores sociales que proponen para que los candidatos asuman la responsabilidad de ser uni, pluri o senador. Sin embargo, nosotros seremos implacables de haberse concretado o en investigación, obviamente están estos casos, de que estos extremos sean ciertos y reales de acuerdo a la investigación. Nosotros mismos, a través de la Alianza, pediríamos la inhabilitación, porque no podemos permitir en filas de la Alianza Popular con delitos de este tipo que no es de nuestra línea política o concuerda con nuestros principios de ninguna manera. Pero los plazos corren. Necesitamos efectivamente la conclusión de las investigaciones. Son acusaciones. En el caso de que estos extremos sean ciertos, nosotros seremos los primeros en pedir la renuncia o la inhabilitación, porque a partir de esto, hasta faltando días para el día de las elecciones, por fallecimiento o por renuncia se puede sustituir efectivamente a las candidaturas.
El levismo dice que usted está cerca de García Linera. ¿Es así? No, de ninguna manera. Y hay algo que hay que acotar acá, Gabriela. Una mujer, un joven, un indígena, cuando entra al escenario político, todos creen que alguien está detrás de usted. Ah, es títer de tal, es títer de cual. Es algo que se ha estigmatizado en nuestro país, ¿no? A mí me dijeron en varias oportunidades títer de Evo, ahora títer de García Linera, ahora títer del imperio de Marcelo Claure, títer de todos. Totalmente falso. Nosotros somos con la suficiente capacidad de tener autodeterminación y decisiones propias. Gracias por seguir con nosotros en Así Decidimos. Estamos hablando con Andrónico Rodríguez, que busca ser el próximo presidente de Bolivia. Es momento ahora de conocer su propuesta económica. Debe haber un cambio de un Estado habilitador a un Estado que no juegue a ser empresario. La recuperación de la economía es clave en el programa del próximo presidente de Bolivia. Desde CAINCO alertan de los problemas que se deben resolver. Standard & Poor's rebajó su calificación a CCC negativo. Esto indica un alto peligro de créditos y financiamientos más costosos. El FMI proyecta un crecimiento solo del 1,1% para este 2025, mientras el déficit fiscal superará el 12% del PIB. La política económica del gobierno de Luis Arce la sienten los ciudadanos en sus bolsillos. La inflación interanual supera el 19% y el tipo de cambio paralelo en las últimas semanas ha llegado hasta los 16 bolivianos por dólar americano. El suministro de combustible sigue siendo irregular. Pero, ¿cuáles serán los retos para la nueva administración del Estado? Según Jean-Pierre Antelo, presidente de CAINCO. Por eso es indispensable garantizar la autonomía real del Banco Central de Bolivia, para evitar la emisión descontrolada que hoy alimenta la inflación y genera esta devaluación. Pero, ¿cuál debe ser el nuevo rol del Estado? En lugar de intervención directa, vetos, restricciones y monopolio, debe convertirse en un facilitador que promueva la inversión privada, la innovación, el desarrollo productivo. Eso implica abrir canales de diálogo genuinos, constantes, efectivos con el sector empresarial y con el sector productivo. Inflación, devaluación, escasez de combustible, falta de alimentos y se acabó el gas en lo inmediato. ¿Usted seguirá con el modelo económico que nos llevó a esta situación? Bueno, Gabriela, yo creo que todo modelo económico debe ser flexible, cambiante en un mundo tan dinámico. Nosotros apostaremos por un modelo económico plural, una nueva versión de un modelo económico plural que abrace al sector, a todos los actores y sectores económicos, al sector público, al sector privado, al sector cooperativizado, comunitario y a la economía popular, que es el núcleo de nuestra economía básicamente. En su programa, usted mantiene la política de gobierno de Arce, como el control de los precios, el control de las exportaciones, los subsidios focalizados y también intervención en la cadena productiva ante la escasez de algún producto. ¿Cómo pretende solucionar la inflación en estos momentos con las mismas políticas que nos llevaron a esta crisis? No necesariamente como la aplicación o la forma de aplicación del modelo económico que hizo el actual presidente, convirtiendo prácticamente al Estado en paternalista o en un Estado emprendedor, lo cual no está bien desde mi punto de vista. Tenemos que focalizarnos y enfocarnos, desde mi punto de vista, a la economía popular, a la economía de la gente, al empleo y a la producción. Tenemos el pequeño productor, el agricultor, el transportista, el gremial, el comerciante. En el campo, si produces, comes. Si produces poco más, llevas al mercado y tienes algo de ingresos. En la ciudad, si vendes algo, comes y si no, no. Entonces, la economía popular en nuestro país está por encima del 60%, que es el núcleo básicamente de la economía general de nuestro país, que debe ser con mayor énfasis enfocado desde el nivel central para estos sectores. En este momento inmediato es necesario
el alivio tributario de programación de los créditos. Sin duda también tenemos que facilitar en el tema de las normativas y, por supuesto, de los trámites burocráticos que los afecta a estos sectores tan grandes, ¿no? Entonces, no estamos precisamente planteando lo mismo que ha implementado el actual presidente de Estado en este tema de la administración económica o la intervención desde el nivel central a todos los actores o productores en tema económico, ¿no? Pero usted llegó al Senado como parte de la fórmula del presidente Arce. ¿Es entonces usted corresponsable de los resultados de su gestión? No, de ninguna manera, en absoluto. Yo soy presidente de la Cámara de Senadores, 5 años efectivamente. Soy parte de un órgano de Estado muy diferente al órgano ejecutivo y por tanto nosotros de un inicio hemos intentado apoyar, ayudar al gobierno. No se deja ayudar y tampoco ayuda, se quedó solo cuestionando y observando, atacando a la Asamblea, desde la Asamblea de la misma forma. Entonces hemos tomado mucha distancia en la forma de hacer política y administrar la economía desde el nivel central y nosotros nos quedamos con muchas iniciativas en la Cámara de Senadores, derivando hasta la Cámara de Diputados. Muchas normativas e iniciativas que son de los senadores y diputados se quedaron en consulta en diferentes ministerios, lo cual se paralizó. La pelea política continúa, los 5 años de gestión termina. Esta es precisamente lo que los políticos de la vieja tradición, sea de cualquier tienda política, nos ha acostumbrado hasta el momento, Gabriela, ¿no? Pero Luis Arce lo acusó a usted de no aprobar créditos. Cuando se trata de los créditos, automáticamente se refieren a la Asamblea y por tanto a la Cámara de Senadores y a Andrónico. Yo, como presidente del Senado, estoy en la obligación de agendar todos los asuntos a tratar en la semana que tenemos que llevar a cabo la sesión. Hemos aprobado 36 proyectos de ley en materia de crédito, cerca de 4.000 millones de dólares. En este momento tenemos apenas una. Hace poco aprobamos los 250 millones, los 2 proyectos de crédito que quedaban, pasamos a la Asamblea. Recién hace 2 semanas o poquito más de una semana nos llega un proyecto de ley, lo cual está pendiente en la Cámara de Senadores. Lo que significa que todos los créditos que se han bloqueado es en diputados. ¿Y quién maneja diputados? Es el órgano ejecutivo, es el propio presidente, es la propia bancada del MAS en este caso. Y no es necesariamente la Cámara de Senadores, porque eso es lo que dicen incluso muchos opositores. Evo bloquea carreteras y Andrónico bloquea créditos. Falso, totalmente falso. Y podemos demostrarlo con hechos. En este momento tenemos básicamente un proyecto de ley que está hace una semana y poco más en la Cámara de Senadores. Y si tuviera que marcar 3 diferencias económicas con las de Luis Arce, ¿cuáles serían? Primero, no convertir al Estado en emprendedor ni paternalista. No más plantas industriales sin previa planificación. Segundo, el diálogo. Tiene que conversar, tiene que acordar. No podemos tener miedo al diálogo. Tenemos que concertar con los exportadores y, por supuesto, actores económicos de nuestro país. Cuarto, tenemos que abrirnos al mundo. Podemos ser muy de izquierda en lo social y en lo político. En lo económico tenemos que insertarnos a la economía global. No hay otro camino para que Bolivia empiece a salir de este letargo de desarrollo. Y en este marco, en su programa usted habla de fortalecer las grandes empresas del Estado. Sin embargo, según la investigación del diputado Aldo Terrazas, de las 253 empresas creadas por los gobiernos del MAS, la mayoría son deficitarias. ¿Qué va a hacer con ellas? Primero, Gabriela, tenemos que manifestar sin duda, las empresas públicas en este momento están como que secuestradas y aisladas. Y yo siempre dije, no podemos ceder empresas públicas, tampoco podemos privatizarla, pero tampoco puede haber una sola empresa estratégica, mediana o pequeña que no sea rentable.
De ninguna manera. La diferencia va a ser eso precisamente. Nosotros vamos a clasificar en 3 puntos fundamentales en tema de las empresas del Estado. Primero, las empresas estratégicas de Estado, Entel, BOA, YPFB, ENDE. Estas empresas estratégicas de Estado no pueden estar abandonadas como en este momento el gobierno se dedica en emplazar pequeñas plantas compitiendo con pequeños emprendedores y empresarios, dejando en segundo plano las grandes empresas estratégicas. Segundo, hay plantas medianas, empresas del Estado que generan empleo, que generan ingresos y utilidades, entonces aquellos hay que convertirlos en una especie de autárquicas que tengan su propia administración. Es decir, elaboraremos un nuevo marco de normativas de funcionamiento y gestión, donde estos tengan la posibilidad de tomar decisiones y ser autosostenibles. Tercero, hay algunas plantas industriales que están paradas, deficitarias, como mencionan. Necesitamos que los municipios, las gobernaciones o activar la concesión o alianza público-privada, pero estas plantas no se pueden cesar, tampoco se pueden privatizar. El Estado tiene que ser parte, sin duda. No podemos tener más empresas del Estado que no sean rentables. Las grandes empresas estratégicas tienen que empezar a generar no solamente recursos y autosostenerse, sino utilidades adicionales, que eso vaya a programas y bonos sociales. Y a no más bonos sociales que venga del Tesoro, sino de las mismas empresas que en este momento deben empezar a funcionar. Gabriela, tenemos que ser muy responsables con esto. Con la plata del Estado, con la plata del pueblo, se han emplazado muchísimas empresas del Estado, los cuales no se pueden cesar o privatizar. Hay que empujarlos, es como una especie de movilidad que se agotó la batería. Empujarlo hasta que empiece a caminar sola. En la medida que las empresas tengan la posibilidad y la capacidad de funcionar y ser autosostenibles, generar recursos, empleo y por supuesto utilidades para programas y bonos sociales, estas empresas tienen que ser definitivamente corporaciones o autárquicas, que no un funcionario, un ministro esté distorsionando por ahí o interfiriendo o influyendo. A ver, para que le quede claro a toda la audiencia, dice que las empresas que no son rentables no las va a cerrar, las va a ceder a las alcaldías y gobernaciones. ¿De dónde van a salir las inversiones necesarias para que sean rentables? ¿Cómo las van a manejar también? Habla también de alianzas público-privada. ¿Qué implica eso? Nosotros hemos presentado una ley llamado Desarrollo Empresarial. Hay municipios que pueden hacer funcionar. ¿Con sus propios recursos? Por supuesto que sí. Ahí está la infraestructura, que el Estado debe generar condiciones para que el municipio que tenga posibilidad y capacidad de hacer funcionar esta planta, ahí está, hay que cederlo. En todo caso, aquellos municipios que no tienen posibilidad, hay plantas en diferentes municipios del país, si no tiene posibilidad ni la gobernación ni el municipio, aplicar y activar la ley de concesiones. Hay empresas que pueden de manera concurrente manejar y hacer funcionar, o por otro lado, también por supuesto activar las asociaciones o alianzas de público-privado, ¿no? Es necesario que estas plantas industriales, empresas pequeñas, medianas, funcionen y no pueden pararse y ahí perderse la infraestructura que costó millones de bolivianos al país. Pero, bueno, nada garantiza que las deficitarias puedan ser rentables nuevamente, porque, por ejemplo, la planta de urea y amoníaco es deficitaria. No puede trabajar todo el año porque el gas no alcanza y logísticamente es inviable. ¿Qué pasará con ella? Hay muchísimas plantas que requieren efectivamente algunos elementos como el tema del gas. En todo caso, el Estado tiene que poner mayor atención, sin duda, a estas plantas que costaron por encima de 500 millones de dólares. La planta urea está por encima de 600, 700 millones de dólares, que lo que requiere básicamente y precisamente es este elemento fundamental que es el gas, ¿no? Y esta planta industrial es de fertilizantes, tenemos un gran mercado que es Brasil, no podemos descuidar. No es que no hay gas, necesitamos explorar y explotar. Si para ello tenemos que revisar la ley de inversiones o la ley de hidrocarburos, tenemos que hacerlo. Pero estas plantas tienen que funcionar. No es posible que en par de años o 5 o 10 años se cierren, porque tienen un ciclo de vida de 20, 30, 40 años. Entonces esto tiene que ser un hecho como prioridad del gobierno para que estas plantas definitivamente funcionen. Y son casi 20 años
casi de gobierno del MAS, entre Evo Morales y Luis Arce, digo, y hoy estamos en una crisis. ¿Qué papel jugó usted? ¿Cómo va a romper con este modelo? Yo en la gestión de Evo acompañé como dirigente, no como servidor público, 2016 a 2019. En la gestión del presidente Arce, sí, como senador y como presidente de Senado. Con alta expectativa entramos al Senado para cambiar muchas cosas. No es posible. Hay un sistema que te absorbe. Te encuentras con un muro muy sólido y esto requiere, sin duda, cambio, no solamente en 1 año, 2 años, como algunos mencionan, en 100 días, 1 año, 2 años. Esto va a ser generacional, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Tan solo nos entendiéramos, nos comprendiéramos, hubiera cierta posibilidad de aplicar en nuestra forma de hacer política la tolerancia, podemos avanzar, Gabriela, podemos avanzar. No se pudo, lamentablemente, se generó mucha división izquierda-derecha, internamente dentro del MAS también se ha generado este conflicto tan insostenible, entonces creo que es fundamental que recuperando las buenas gestiones del pasado, fortaleciendo las nuevas iniciativas, estas generaciones de jóvenes en los municipios, gobernaciones y a nivel nacional, podamos empezar con mucha seriedad a cambiar y estar a la altura de la exigencia de la sociedad, que no va a ser fácil, sin duda, ¿no? ¿Qué buenas gestiones del pasado va a recuperar? Tenemos, por ejemplo, las grandes infraestructuras que se han cubierto en tema de educación. De repente no la calidad, pero sí en tema de infraestructura. Educación, en tema de salud, en tema de campos deportivos, sin duda. Algunos programas sociales o bonos sociales con resultados que son factibles y posibles. Y por supuesto las iniciativas que se han generado en diferentes normativas, protección a los derechos de las mujeres, de los niños, sin duda también la participación del diverso que significa nuestro país, la participación de la mujer, del joven, del indígena, sin duda. El tema ahora es de dónde va a salir el dinero para esos proyectos. Bueno, precisamente tenemos que ser muy responsables con nuestro país en este caso. Por ejemplo, Gabriela, los dólares no son una moneda boliviana o nacional para que el Banco Central pueda hacer emisiones orgánicas o inorgánicas, llenar los bancos y los bolsillos del pueblo. Es una moneda, es una divisa extranjera. Esta moneda llega a nuestra economía por 4 factores fundamentales. La inversión extranjera, las remesas que nuestros compatriotas trabajan en el exterior, mandan en dólares, y por supuesto también el crédito efectivo, sin duda el crédito efectivo externo. En vez de espantarlos, tenemos que incentivar, hay que sentarse con los exportadores. Lo otro que es importante, cómo llega los dólares, es por la exportación. ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar en una pelea interminable si no nos entendemos entre políticos y por supuesto con los actores productivos? Esto no va a avanzar. Por eso yo creo que es fundamental, primero que nada, en este tema de las divisas debemos sentarnos, dialogar y encaminar, por supuesto, hacia un futuro promisorio de nuestro país. Si hay voluntad, decisión y planificación y diálogo, es posible avanzar. ¿Eso implica que va a levantar el veto a las exportaciones? Por supuesto, hay que sentarse con los exportadores. ¿Cuál es la vía más posible y factible sin, por supuesto, perjudicar el consumo interno de nuestro país? Tenemos que viabilizar y acordar y buscar las mejores salidas si es necesario. Como gobernante, como Estado, tiene que ser facilitador y no puede trancar o truncar o obstaculizar, como se dice, a estos actores económicos. ¿Sería una liberación irrestricta entonces? Hay que evaluarlo. Esto es un tema que necesita y requiere aportes y participación del nivel central y de los actores productivos para viabilizar la mejor salida. Y para exportar más se necesita producir más, garantizando el mercado interno, como usted bien decía. Eso necesita biotecnología. ¿Se la va a aprobar? El productor industrial o el agronegocio en el Oriente básicamente requiere libertad, seguridad jurídica e implementación de la biotecnología agraria, sin duda. Si hablamos de producción en Santa Cruz, de extender y mejorar la calidad, tenemos que hablar de biotecnología. Es fundamental, sin duda, aquello.
Según las calificadoras de riesgo, Bolivia podría dejar de pagar la deuda externa el 2026. Se necesitan 3.000 millones de dólares para no caer en impagos y además se necesitan otros 3.000 millones para importar combustible. ¿De dónde va a salir todo ese dinero ahora? Primero, en el tema de combustible, es fundamental mencionar que necesitamos una liberación gradual. Hay sectores que ya no se necesita seguir pagando. Hay que hacer reuniones y acuerdos productivos y pactos productivos urgentes con el sector minero aurífero para que las exportaciones de oro se aceleren y las divisas puedan retornar. Sin duda también es fundamental el tema de incentivo de dólares. Tenemos que tener una política soberana de financiamiento externo, es fundamental, y sentarnos y acordar con los exportadores para que viabilicemos de alguna u otra manera el tema de las divisas, para el tema de cumplimiento a la deuda externa, pero básicamente también para cumplir el suministro de los carburantes. Y para la gente, ¿cuánto va a costar el diésel y la gasolina si es que usted es presidente? En el tema de diésel y gasolina, Gabriela, es fundamental mencionar lo siguiente, ¿no? Vamos a nosotros, yo en lo particular, una decisión firme, cambiar el enfoque de la subvención, ¿no? Tenemos que, en este caso, empezar a liberar la subvención de a poco con compensaciones de diferente tipo para los sectores más afectados, y con seguridad de a poco se va a ir encaminando la estabilidad, que no va a ser posible de ninguna manera liberar de tal manera que quede sin efecto de la noche a la mañana, que no es la solución liberar la subvención de los carburantes, y es algo importante también mencionarlo acá. ¿Bajo qué gestión, en qué año y en qué gobierno se ha implementado la subvención que ahora estamos teniendo efectos muy negativos? La gestión de Banzer y Tuto Quiroga. No es tanto aquí que los gobiernos socialistas han implementado subsidios y subvenciones. Este hecho ahora tenemos que resolverlo de la manera más responsable que sea posible. Poner un precio en este momento va a ser difícil, Gabriela, ¿no? Hay sectores que tienen dólares y que demandan muchísimo combustible. Pueden importar y tienen la posibilidad de importar, tenemos que liberar. El Estado tiene que abrir el camino expedito, no estar poniendo ahí un Voltrain que tienen que pasar por aquí y estar generando todo un trámite burocrático. Más bien tiene que facilitar a este sector tan grande como el sector minero y agroindustrial, que tengan la posibilidad, bueno, ellos verán la posibilidad de qué manera traer los combustibles. ¿En qué tiempo demoraría el levantamiento gradual de esta subvención y para quiénes se aplicaría? De acuerdo a nuestra realidad social, política y económica, los sectores más afectados, los pequeños productores, el transporte público, provincial, interdepartamental, son los más afectados. Tenemos que discutirlo, el tema de las compensaciones de diferente tipo para que no sean muy afectados y estas medidas no tengan un alto costo social como el año 1985. Bajaron la inflación con un altísimo costo social de despidos, desempleados y pobreza moderada y extrema. ¿A ellos se les va a mantener y les va a dar una compensación? ¿O se les va a levantar y se les va a dar una compensación? Se tiene que levantar. Si hablamos de la liberación o levantamiento de la subvención, se tiene que levantar, pero de manera gradual. ¿Para y esto todos demandará, finalmente? Y esto demandará 3, 4 años de acuerdo a nuestra realidad socioeconómica, sin duda, Gabriela. Para todos, absolutamente. Para todos. Otro dato que espera que se publique la gente es qué va a pasar con el tipo de cambio. En su plan de gobierno no ha quedado muy claro. Bueno, el tipo de cambio ha generado muchísima controversia, especulación, sin duda. También hemos visto de que hay gente que acumula y especula y no se está utilizando de manera muy responsable. En todo el medio de nuestro país hay mucha gente que requiere y necesita los dólares para importar, hasta el pequeño
comerciantes, sin duda, ¿no? Nuevamente reitero, Gabriela, tenemos que estabilizar nuestra economía, incentivar los dólares y sin duda el tipo de cambio en este momento va a ser uno de los temas de largo debate y discusión, y lo que nosotros estamos planteando precisamente es que esto se pueda discutirlo de la manera más responsable en el momento que vayamos a poner el anclaje del tipo de cambio en el momento cuando asumamos la presidencia. Si desde este momento revisamos los datos que nos arroja, definitivamente se ha generado bastante complicación con el dólar paralelo y el dólar del tipo de cambio oficial. Pareciera que nos hemos convertido como el partido político, la empresa, el candidato, el vendedor, y los electores, los consumidores. Estamos ofreciendo como si esto fuese un supermercado. Ofrezco gasolina a tal precio, ofrezco dólares a 10 bolivianos, ofrezco dólares a 15 bolivianos. Entonces, esto es muy irresponsable desde mi punto de vista, ¿no? ¿Con quiénes lo tendría que hablar para definir qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio efectivamente tiene que ser responsabilidad exclusiva del gobierno central, y esto también tenemos que involucrar a muchos actores como la banca privada, el sector agroindustrial y por supuesto los exportadores, y también tener la posibilidad muy clara en el tema de política soberana de financiamiento externo. Lo que nosotros vamos a hacer básicamente es crear un FD, un fondo en dólares con recursos de las exportaciones que realiza el Estado, con los flujos de la deuda externa y con las reservas internacionales que administra el Banco Central. Teniendo establecido el fondo en dólares, veremos la posibilidad de fijar el tipo de cambio o el anclaje en su momento, lo decidiremos aquello. Sin duda tiene que ser controlado y regulado desde el nivel central también esto, ¿no? ¿Recurrirá al FMI? Acudir a FMI no es una solución en sí misma, ¿no? Mira lo que ha pasado con Argentina. Han acordado un préstamo de más de 50.000 millones de dólares para resolver en menos de un año la crisis económica en Argentina. Pero le estabilizaron el cambio. No lograron hasta el momento, la crisis continúa. Obviamente han logrado estabilizar, así como en nuestro país han logrado bajar la inflación el 85%, pero con altísimo costo social. Y eso no es la idea nuestra, ¿no? Cuidar al pequeño productor o al que es parte de la economía popular. ¿Quién va a traer los dólares entonces? En este caso es fundamental, sin duda, establecer tres enfoques fundamentales. Nuevamente reitero, acordar con los exportadores, incentivo para que los dólares regresen de afuera y que los dólares de nuestro país se bancaricen. Tener una política soberana de financiamiento, no necesariamente acudir al FMI. Tendremos muchas fuentes financieras donde acudir, entre ellos, sin duda, también el BID, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Avancemos, por favor, porque en su programa también se habla de una ley de hidrocarburos para el siglo XXI. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a tener de distinto con la actual? Bueno, pareciera que nuestro modelo económico funcionó a gas y nuestro país funciona a gas, Gabriela. Industrias, más del 60% que nos alumbramos de energía, funciona a termoeléctrica, y la termoeléctrica funciona a gas domiciliario, gas vehicular. Entonces nosotros somos meramente dependientes de este elemento tan importante, ¿no? Necesitamos revisar la ley de inversiones y por supuesto la ley de hidrocarburos para exploración y explotación es fundamental. Seguramente vamos a todavía ver la posibilidad y con toda seguridad depender de este recurso natural tan importante de nuestro país por buen tiempo. ¿Seremos extractivistas, como se dice? Bueno, tenemos que aprovecharlo de la manera más óptima. El gas, si ya no nos alcanza para exportar, tenemos que tener para el consumo nacional, para el consumo interno. Por tanto, la prioridad en el tema de hidrocarburos va a ser fundamental
que se enfoque desde el gobierno que vayamos a asumir. Ahora, pensando en que haya más producción y obviamente se trabaje con empresas extranjeras, ¿se bajará el 50% de impuestos que ahora se cobra a las petroleras? Eso necesariamente hay que discutirlo, si es necesario, hay que hacerlo siempre cuidando la soberanía económica de nuestro país. Porque usted habla de incentivos. Por supuesto, esto tiene que entablarse en un acuerdo, tiene que salir de la mesa, tiene que salir del diálogo, tiene que salir del acuerdo. ¿Con quién ese diálogo? ¿Con quién ese acuerdo? Precisamente con las empresas que tengan la posibilidad y capacidad de explotar y explorar en nuestro país. Porque en el tema si no de se explora, el 2030, Bolivia se queda sin gas. Así es, incluso menos. Expertos calculan hasta 2027-28. Es muy probable que estemos terminando sin gas y estemos con apagones como en otros países. Uno de nuestros grandes objetivos también, Gabriela, es inmediatamente aplicar y activar el cambio de la matriz energética en nuestro país. No solamente podemos depender de la termoeléctrica que funciona con gas. ¿Por qué no emplazar parques solares desde La Paz, Potosí, Oruro? Impresionante. En este momento consumimos entre 1.500 a 1.700 megawatts. Tenemos un adicional de 1.500 que podría tranquilamente abastecer a unos 300 a 400.000 movilidades eléctricos. Pero entonces necesitamos trabajar en estos aspectos. Eso implica también inversión extranjera, me imagino. ¿Cuáles serían los incentivos que le daría inmediatamente a esas empresas? Porque decíamos, es esta gestión que le va a tocar asumir esos cambios. Toda inversión nacional o extranjera básicamente requiere y necesita seguridad jurídica, Gabriela. Si hay seguridad jurídica, es posible avanzar con los inversionistas nacionales. Pero eso es básico, no es incentivo. O externos. Pero, nuevamente reitero, no tendremos una oferta como en un supermercado, precios bajos, altos, nos sentaremos. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesitan estas instancias tan importantes para que nuestro país avance en estos rubros? Esto tiene que ser en el marco de los acuerdos y del diálogo que vayamos a emplazar. No ha hablado con nadie todavía al respecto. No, estamos precisamente en ello, ¿no? Pero hasta el momento no todavía. Y si hablamos de seguridad jurídica, ¿volverá Bolivia al CIADI o a otros tribunales de arbitraje internacional? Evaluaremos en su momento, si es necesario, por supuesto que sí. En todo caso, esto va a meritar también de que veamos las ventajas que nuestro país vaya a tener en términos de beneficio de estos temas tan importantes del retorno hacia CIADI, sin duda, ¿no? Bueno, no nos ha quedado muy claro, pero bueno, hablemos ahora del litio, porque usted ha prometido hacer baterías, pero sin decir cómo ni con quiénes en su plan de gobierno. ¿Qué ha definido en torno a esto? Bueno, la industrialización del litio, Gabriela, debió empezar hace muchísimo tiempo en las universidades, en institutos tecnológicos, técnicos y no así en el Salar. No tenemos desarrollado la investigación en materia tecnológica, ¿no? Los recursos humanos son insuficientes. Si bien nuestra Constitución menciona de que debemos desarrollarlo soberanamente, la cadena del valor del litio, hasta la fabricación de las baterías, después de eso asociarnos, lo cual no ha sucedido. Pero bueno, sobre la marcha, tenemos que hacer algo con el litio. Ese ha sido el gran fracaso de Evo Morales en materia de litio. Precisamente, se ha apostado por un sistema evaporítico. Llega la señora Áñez, lo congela, lo paraliza, lo abandona, llega el presidente Arce, no, sistema evaporítico no sirve, vamos por EDL, extracción directa. Hay contratos que hay que revisarlos sin duda, y el tema del litio, tenemos que ser muy responsables absolutamente todos los bolivianos en este momento. Si nos va a superar la tecnología de baterías de hidrógeno, hasta ahí nuestro litio. Tenemos muy poco tiempo. Y en tema de recursos naturales siempre se dice de que en la medida que los precios suben, en ese momento preocupate al momento que va a bajar. Hace 5 o 6 años el carbonato de litio, grado batería con una pureza de 99.9% más o menos, costaba cerca de $100.000. Ahora cuesta menos de $10.000. Entonces llegará su momento de auge para que
bueno, empiece un buen tiempo, los buenos precios de litio y con seguridad si la tecnología de baterías de hidrógeno supera a baterías de litio, hasta ahí nomás nuestro litio. Por tanto, es fundamental que los bolivianos nos pongamos a sentar para ponernos de acuerdo y la industrialización del litio sea un efectivo. Si aprovechamos de manera muy óptima este recurso tan importante que supera los 20 millones de toneladas, nuestro país definitivamente saldría adelante de esta crisis política económica que estamos sumidos, ¿no? Usted dice que se deben revisar entonces los contratos actuales que ha firmado Luis Arce con la empresa china CBC y Uranium de Rusia. Necesariamente sí, no podemos entre gobierno y empresas simplemente tomar decisiones. Es fundamental las organizaciones vivas del departamento de Potosí, sea CONCIPO, Comité Cívico de Uyuni, Gobernación, alcaldías, dirigentes de los ayos, tanto sindicales, absolutamente todos, ciudad, campo, estén conscientes, conozcan de manera muy plena este contrato, el tema de las regalías que es fundamental, y cuál es la inversión pública o la inversión social, perdón, va a beneficiar a estos sectores. Si no acordamos el diálogo desde los sectores sociales, no vamos a poder ni siquiera tratar en la Asamblea. Precisamente es lo que está pasando en este momento. Pero esa es la única traba, ¿no tiene otras observaciones a esos contratos? Hay, bueno, los contratos ahorita están en diputados, no nos ha llegado a la Cámara de Senadores, no lo hemos revisado, hay algunos contratos con reserva legal. Y es fundamental, sin duda, que se revise de manera muy responsable y tenga este contrato la suficiente legitimidad con la participación y el acuerdo de la sociedad de Potosí y de todo el país. Entonces no está descartando que esos contratos finalmente puedan ser aprobados. Pero avancemos porque Evo Morales lo acusa de estar respaldado por el empresario Marcelo Claure. En sus conversaciones, ¿han hablado sobre el tema litio? Porque Claure fundó una empresa que se dedica a explotar litio. Bueno, Marcelo Claure fue muy amigo de Evo Morales, yo lo conozco en el 2016, básicamente por temas deportivos. Yo fui secretario de Deportes, yo en ese momento asumía como secretario de Deportes, sin duda. Después ya como senador o presidente de Senado, hemos intercambiado un par de llamadas, efectivamente me invitaba a eventos de Bolívar, pero más allá, negociar estos temas totalmente falso, ¿no? Que yo sea candidato y haya acordado, totalmente falso, ¿no? Tengo entendido que tiene intenciones interesantes Marcelo Claure con el país. Eso será una posición muy particular de él, si quiere apoyar, coadyuvar a que el país salga adelante, pero el que esté negociando con candidaturas, más aún con mi persona, es totalmente falso y es mentira esa versión, esa posición. Entonces, ¿cómo incentivará la inversión privada en energía? Necesitamos inversión nacional e inversión extranjera, sin duda, ¿no? Termoeléctrica tenemos por demás. Veo que es fundamental empezar a emplazar plantas solares, eólicas e hidroeléctricas. Y en este caso, si hay que abrir a empresas extranjeras que tengan el pleno respeto a nuestra soberanía y a las reglas de juego que nosotros vayamos a plantear, siempre previo acuerdo, tenemos que hacerlo. No tenemos suficiente capacidad nosotros simplemente para que vayamos a emplazar el parque solar inmenso como el Itaipú, el tema de hidroeléctrica de Paraguay. ¿Necesitamos inversión extranjera? Por supuesto que sí. En el tema energético va a ser fundamental la participación de empresas con un avance tecnológico bastante altísimo, básicamente en estos temas de hidroeléctrica, eólica y por supuesto solar. ¿Y la agricultura qué prioridad va a tener en su gobierno? Lo más prioritario para mí es precisamente la agricultura, la alimentación, la producción alimentaria, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que quiere la gente? Circulación de la moneda, que no suban los precios de los productos. Necesitamos en este preciso momento actuar con mucha responsabilidad desde el órgano ejecutivo. Aumentar la producción, por supuesto, estabilizar los precios y combatir la especulación. El tema de la producción, sea pequeña, mediana y grande, es prioritario, sin duda alguna. Nos estamos convirtiendo en importadores incluso de alimentos básicos. Imagínense, hasta el momento no somos suficientes, capaces de cubrir, por ejemplo, el trigo para el pan. Tenemos que importar.
tenemos que subvencionar desde el nivel central con más de 50 millones de dólares cada año. Y si el Estado no subvenciona, el pan empieza a elevarse por los cielos. Entonces es fundamental, sin duda, el tema del agro, de la producción de alimentos en el altiplano, los valles y acá en el oriente, sin duda también es necesario enfatizar y priorizar desde todo punto de vista, y lo nuestro es precisamente aquello, ¿no? Y nunca tuvo la oportunidad usted de decírselo a Luis Arce, porque el sector productivo en reiteradas ocasiones le pidió diálogo y nunca llegó con soluciones concretas, así como usted lo plantea. En par de veces le comenté los primeros años de la gestión que pueda recibir a tal empresa, a tal empresario, que pueda recibir a estos, a otros. No se pudo, no pude más insistirlo. También es una responsabilidad muy particular de un gobernante y un presidente. Sí, le dije que puede recibir en algunas oportunidades, pero después no hemos tenido mayor contacto con el presidente respecto a estos temas. En su programa de gobierno usted también plantea que el Estado retome un rol protagónico en la minería. ¿Qué pasará con los actores privados que hay ahora, con las cooperativas y las empresas mineras? El tema de minería es fundamental. Definitivamente elaborar una agenda o una verdadera política minera con los tres actores: cooperativa, estatal y privado. En nuestro país, desde el nivel central, no podemos canalizar y viabilizar áreas de trabajo legales y, por tanto, provocamos y generamos desde el propio gobierno la minería ilegal. Necesitamos trabajar en una agenda de una minería responsable con el medio ambiente. Con Chile conversamos con algunas autoridades, con el presidente del Senado, precisamente, y verificamos cómo la minería está a escala industrial y supera los 60.000 millones de dólares de ingresos anual. En Perú, por encima de 50.000 millones de dólares. En Bolivia, menos de 5.000 millones. Estamos lejos. Siguen con barretas como en tiempos de colonia, trabajando los minerales metálicos y los tradicionales. Entonces, esto es un tema prioritario desde nuestro gobierno, sentarnos con los tres actores. Ellos tienen que ser parte de la elaboración de esta verdadera política minera que vaya a apuntar como una agenda o política de Estado en tema de minería responsable con el medio ambiente y pueda definitivamente ser el sostén nuevamente de nuestro país a futuro. ¿Eso implica que pagará más impuestos la minería? Porque ahora solo paga el 3%, ¿no? Efectivamente, es uno de los temas de discusión amplia con estos sectores cooperativizados, básicamente porque los estatales también están a media máquina funcionando y los privados tienen muy poca posibilidad de avanzar. Sí hay que discutirlo y elaborarlo y plantearlo en la política minera, en la agenda que se va a elaborar, se tendrá que acordar con la participación de estos actores que son fundamentales. Un incremento en los impuestos. Sin duda, hay que ponerse de acuerdo que ellos ganen, pero también el Estado. El Estado por el bien de la población, y tenemos que posibilitarnos y viabilizarnos los caminos, tanto los mineros, cooperativizados, estatales y privados, y también el país, ¿no?